Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. El tema de hoy es acerca de la profecía y la palabra de Dios, la Biblia. Y por esta razón vamos a descubrir cómo en la palabra de Dios las profecías bíblicas nos apuntan constantemente a Cristo. De hecho, vemos que en la Biblia existen varias evidencias de lo que estaba predicho pasaría con el nacimiento de Cristo, lo que pasaría con su vida, con su ministerio, con su muerte y con su resurrección. Y estas profecías que fueron marcadas en la vida de Cristo nos muestran categóricamente de que casi todas las profecías bíblicas nos apuntan, nos dirigen hacia el Señor Jesús, ya que después de todo, Él es quien realmente hizo el plan de redención para nosotros, el que murió y Él pagó nuestro precio, nuestra culpa, para poder tener la redención. Por esta razón comencemos el tema de hoy, pero haciendo una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, de que tú nos permites en esta ocasión participar de la experiencia de tu palabra, de poder leerla, estudiarla y también, por tu gracia, vivirla. Pedimos a Dios que tú nos acompañes y que el estudio de hoy sea de bendición para nosotros. Pedimos todo esto, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. En la palabra de Dios notamos de que Cristo, hablando de su iglesia, hablando de nosotros, en realidad se une constantemente al concepto de que somos como una pareja, como una relación de familia, como entre un esposo y una esposa. Cristo habla de sí mismo como el esposo y su iglesia, su cuerpo, como la esposa. Y haciendo esta alusión, notamos que en el libro de Efesios, del capítulo 5, versículos 27 al 29, leemos lo siguiente. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Aquí es como vemos cómo la Biblia muestra esa unidad entre un esposo y una esposa, como la unidad que debe existir entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y nosotros. Y también nos muestra en el versículo 30 lo siguiente, porque somos miembros de su cuerpo. Notando aquí que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Esa unidad, ese núcleo que hay entre Cristo y nosotros, es esa unidad que hay también entre esposos, que sean una sola carne. Por esta razón notemos de que lo que sucedió con Cristo, siendo la cabeza, en la vida de Él aquí en la tierra, también será o era una profecía de lo que sucedería con su cuerpo, es decir, con su iglesia. Por esta razón notemos qué es lo que pasó con Cristo en su ministerio aquí en la vida, en la tierra, qué es lo que pasó con Él mientras estaba viviendo con nosotros y cómo esto también se cumplió a lo largo de la historia de la iglesia de Dios. Veamos esto comenzando en el capítulo 3 de Mateo, versículos 16 y 17, donde leemos. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos entonces en este pasaje cómo Cristo recibió el bautismo del Espíritu Santo. Esto fue lo que marcó el inicio de su ministerio. También notemos lo que pasó con su iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Notemos que también recibieron ellos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplaran un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Vemos entonces cómo Cristo y también su iglesia recibió ese bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasó con Cristo también pasó con su cuerpo, con la iglesia. Pero ¿qué también pasó con Cristo? En el capítulo 4 de Lucas, versículo 1, notamos lo siguiente. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Notemos aquí de que el Espíritu Santo los lleva al desierto, lleva a Cristo. También vamos a ver cómo lo que pasó con Cristo también era una profecía de lo que pasaría con su iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6, nos dice lo siguiente. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Aquí vemos entonces cómo Cristo y la iglesia, ambos fueron llevados por el Espíritu Santo al desierto.
En ese sentido, notamos que la profecía de la vida de Cristo se cumplió también en la profecía de su iglesia. Y veamos el siguiente punto, qué también pasó con la iglesia, con el cuerpo, y qué pasó con Cristo, la cabeza. En el versículo 1 del capítulo 13 leemos lo siguiente. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Vemos aquí que Cristo estuvo tentado en el desierto y que lo que le rodeaban eran estas bestias salvajes. Notemos también lo que sucede con la iglesia en Apocalipsis 12, versículos 13 a 14. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí notamos cómo la mujer, como también al igual que Cristo, fue llevada al desierto y allí fue rodeada de bestias salvajes. Fue llevada a ese sitio para recibir sustento y alimento, y al igual que Cristo, el Señor proveyó a la mujer, a la iglesia, ese lugar de refugio para poder mantenerse viva durante este tiempo de persecución, ese tiempo de tentación, de conflicto en la tierra. Así también vemos como Cristo, lo que sucedió con él, también sucedió con su iglesia. Y continuemos también hablando en el siguiente punto acerca de la vida de Cristo. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 6, notamos lo siguiente. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. En este versículo notamos cómo la mujer estuvo en el desierto por 3 años y medio, o 1260 días. Este tiempo también es el tiempo que Cristo tuvo como ministerio en la tierra. Él tuvo un ministerio público de estar obrando a favor de los hombres por 3 años y medio, el mismo tiempo profético que estaría la mujer en el desierto. Ahora, el último punto que queremos compartir con ustedes es acerca de lo que pasaría con Cristo cuando estuvo allí antes de ser crucificado. ¿Qué fue lo que llevó a la condenación a Cristo y cómo eso también será lo que sucederá con el pueblo de Dios, con su iglesia, al fin del tiempo? Veremos cómo la profecía de Cristo se aplicará a la iglesia. En el capítulo 22 de Lucas, versículos 70 y 71, leemos lo siguiente. Le dijeron todos, ¿entonces eres tú hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes dicen que yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Es así como vemos en esos versículos como Cristo fue condenado, fue llevado a la destrucción, a la muerte, porque Él tenía un testimonio que daba. Su vida, su palabra, lo que Él había dicho, era el testimonio suficiente para los hombres rechazar a Cristo y para los hombres crucificarlo. En ese sentido también, en el tiempo del fin, su iglesia, su cuerpo, también será condenado, será perseguido, será tratado de ser destruido por el testimonio que tengan. Leamos lo que nos dice en Apocalipsis 12, versículo 17, donde leemos, Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así es como vemos entonces como también su iglesia, el cuerpo de Cristo, será perseguido, rechazado por el enemigo y por los hombres por tener el testimonio de Jesucristo, es decir, la vida de los hombres, el testimonio de ellos, su palabra, sus acciones, su vida misma reflejará tanto a Cristo que por ese testimonio de Jesús serán entonces destruidos, serán perseguidos y serán llevados aún hasta la muerte. En ese sentido también notamos cómo esta profecía se cumple en nosotros y estamos realmente a las puertas de este cumplimiento. No dejen de pensar de que el Señor no quitará esta persecución de nosotros porque simplemente no queremos pasar por esto. Dios tendrá que permitir esta persecución porque lo que pasó con su Hijo también será algo que pasará con su iglesia, con su cuerpo. Pero también tenemos que comprender de que, al igual que la cabeza recibió la honra de Dios, recibió el poder de Dios, recibió la resurrección del Señor, también su iglesia, también nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de que también recibiremos la honra, el honor, la resurrección y la vida eterna. Por esto, no dudemos nunca de confiar en su palabra, de estudiarla cada día más y por su gracia llegar a tener ese ejemplo, ese carácter de Cristo que tanto el mundo necesita y que a través de esa experiencia, de ese testimonio, entonces el fin vendrá, porque el fin únicamente vendrá cuando el pueblo de Dios, cuando su iglesia refleje fielmente el carácter de Cristo, cuando por testimonio pueda ver el mundo que Cristo vive en nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Espero verte mañana aquí también en Profundizar para seguir siendo más de la palabra de Dios. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.